Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más desde Bogotá los saluda Sergio Morales. Hoy vamos a seguir hablando del problema mente-cuerpo. Vamos a tratar el emergentismo terminando el ciclo que empezamos hace dos videos. Vamos a estudiar al principal exponente contemporáneo del emergentismo, John Searle. Él estudió en la Universidad de Wisconsin filosofía, economía y ciencia política. Luego se estudió en la Universidad de Oxford, donde conoció a los filósofos del lenguaje corriente, de quienes hablamos en videos anteriores, como los dedicados al conductismo, entre ellos a John Austin y Peter Strawson. En Oxford se doctoró Searle en 1959. Luego obtuvo un puesto como profesor en la Universidad de California en Berkeley, en la que permaneció hasta su retiro. Fue activista a favor de los estudiantes que luchaban por la libertad de expresión. Recibió honores como ser profesor de cátedra en la Universidad de Colonia en Alemania y fue miembro, entre otras cosas, de la Sociedad Filosófica Estadounidense. Aún vive. Ahora bien, vamos a aproximarnos brevemente a la obra de Searle en general. Searle es conocido como filósofo de la mente, pero también incursionó en la filosofía del lenguaje. En su teoría sobre el lenguaje, Searle retoma a Austin, que afirmaba que la expresión verbal es actos de habla, es decir, una acción que implica el uso de una lengua natural como el inglés o el español, que no se reduce al análisis gramatical, sino que trata el lenguaje como un acto de comunicación. Esto significa que al emitir una frase es transmitida una información, pero la misma frase puede ser una orden, una disculpa, una pregunta, etc. Estos son los actos ilocucionarios, que son los actos de habla por excelencia y que fundamentan la filosofía del lenguaje de Searle. El estudio de la comunicación humana es el núcleo de la filosofía del lenguaje en los pensadores anglosajones contemporáneos. Por otra parte, Searle es famoso por un experimento mental de filosofía de la mente. Es importante y vamos a ver en qué consiste. Searle imagina a un individuo que está encerrado en una habitación que no sabe chino y recibe por una ranura de la puerta unos textos en chino. Él utiliza unas tablas que tienen su poder para responder a los mensajes en chino que le envían y devuelve las respuestas por la ranura. El hombre manipula signos, pero no los entiende. Este experimento mental muestra que los computadores, en este caso metafóricamente el hombre en la habitación china, manipulan información, pero no tienen semántica, es decir, que el computador no piensa realmente, ya que los signos no significan nada para él. Este experimento mental se utilizó para refutar el funcionalismo y es parte del núcleo de la filosofía de la mente searliana. Ahora bien, retomando lo de la vez pasada, dijimos que la emergencia consiste en pasar de un nivel de evolución a otro, como por ejemplo de lo biológico a lo mental. Dijimos también que los niveles de existencia que discutieron los emergentistas británicos clásicos que estudiamos la vez pasada son los siguientes. En el nivel más básico está la sustancia física, de ella emerge lo químico, luego de lo químico emerge lo biológico y de lo biológico finalmente emerge la mente. Emergencia significa entonces que cuando hay un orden especial de los elementos de un sistema, como por ejemplo un organismo vivo, entonces surge algo de ese arreglo de elementos, un nuevo nivel de existencia como la mente. En otras palabras, si un pedazo de materia tiene una estructura lo suficientemente compleja como la de un organismo humano, entonces de esa estructura puede emerger lo mental. La mente no puede emerger en cambio de una piedra o de un charco. Hay algo misterioso en la emergencia. No sabemos cómo se da. Sabemos que de un nivel emerge a otro nivel de existencia, pero hay un salto en ello que no ha podido ser explicado. El problema no es que lo mental emerja de lo no físico, sino que emerge de lo físico. He dicho en estos videos que no es posible hoy en día negar la realidad de la conciencia. Las escuelas materialistas que ya hemos estudiado en videos anteriores negaban que hubiera conciencia por razones metodológicas. En la vida cotidiana, en cambio, no se negaría la realidad de la conciencia. Son los filósofos, o buena parte de ellos, los que tienen o han tenido una inclinación a negar lo evidente, que hay mente o conciencia. Para Searle, los seres humanos somos mente y materia, no solo mente como para Descartes o solo materia como para las diferentes escuelas materialistas. Las neuronas producen la conciencia.
Las neuronas son las estructuras microscópicas que causan algo microscópico, la conciencia. Si analizamos las neuronas individualmente no encontraremos en ellas conciencia, pero si estudiamos las redes neuronales resulta claro que de las neuronas emerge la conciencia. Pero los procesos mentales no se reducen a procesos neuronales. La mente es algo que emerge de lo cerebral, que es un nivel de existencia inferior a lo mental. Pero los procesos mentales no se reducen a procesos neuronales. La mente es algo que emerge de lo cerebral, que es un nivel de existencia inferior a lo mental. El emergentismo searliano supone que mente y cuerpo son dos facetas diferentes de una misma realidad. El dualismo equivoca el debate desde el comienzo, según Searle, al considerar la mente y el cuerpo dos sustancias diferentes. Es decir, que Searle supera el dualismo cartesiano al integrar lo mental y lo corpóreo como facetas de una misma realidad. La mente o conciencia tiene otros rasgos no reducibles a la neurofisiología. Primero, la intencionalidad. Esto es la capacidad de la mente de referirse a objetos externos. 2. El acceso privilegiado a la propia mente, es decir, que puedo acceder a mi mente directamente y no a la de otros. Y 3. Está la causación mental, es decir, cómo la mente puede causar cosas en el universo material. Vemos pues que la faceta emergente de la mente tiene una riqueza de elementos que no pueden reducirse a lo neuronal. Pero, ¿tienen mente para ser los computadores? Este autor diría que no, ya que solo la mente que interactúa con el computador puede interpretar los procesos computacionales como procesos mentales. Es decir, que el computador no piensa, sino que es el intérprete del el usuario humano, el que interpreta como mentales los procesos computacionales. Recordemos el experimento de la habitación china que mencioné al comienzo de la charla de hoy. Searle recalca que los computadores no son verdaderas mentes, ya que de un sistema computacional no emerge conciencia alguna. En cambio, de los animales superiores se cree que tienen mente porque vemos que tienen cerebros, órganos sensoriales, sistemas nerviosos, etc. Aunque no sabemos a ciencia cierta qué criaturas tienen mente y cuáles no, hay razones muy fuertes para creer que los animales tienen mente y los computadores no. El que los computadores puedan llevar a cabo procesos de computación no implica que no pase algo en su interior que merezca llamarse mente, si por ello entendemos conciencia, aunque los funcionalistas dirían, recordemos, que no es necesario definir a la mente como conciencia, sino tan solo como un proceso interno de un sistema que tenga además entradas y respuestas comportamentales. Es decir, que para que haya mente, según los funcionalistas, es necesario que un sistema físico cualquiera tenga estímulos del medio ambiente, procesos internos como los que puede tener un computador o un organismo animal indistintamente y una respuesta comportamental. En resumen, para que haya mente, según los funcionalistas, debe haber estímulo externo, proceso interno y respuesta comportamental de este sistema al mundo exterior. Pero si somos emergentistas, nos importará que lo que llamamos mente sea la conciencia, que como vimos las veces pasadas, emerge de lo vital. Un emergentista no aceptará que la mente no se identifique con la conciencia, y los computadores no parecen tener conciencia. Más aún, reitero, todos los procesos internos que llevan a cabo solo quieren decir algo para el usuario de un computador. Para el computador, dirán los emergentistas, no pasa nada con más conciencia o significado que un mecanismo de relojería. Son solo procesos físicos y es el usuario del computador el que le da significado a las computaciones, sin importar lo complejos que sean los cálculos del computador en cuestión. Descartes creía que solo los hombres tienen conciencia, ya que las demás criaturas no tenían según el lenguaje, pero esta visión de las cosas ha sido abandonada. Hoy en día creemos que son muchos y muy diversos los animales que exhiben comportamiento lingüístico, o por lo menos inteligente. Es cierto que no podemos saberlo a ciencia cierta, pero la evidencia de que hay inteligencia en otras especies es abrumadora. Recordemos que aún son sostenibles hoy en día posiciones como el solipsismo, esto es, recordemos que solo hay un sujeto pensante en el mundo, uno mismo. Sin embargo, es dudoso que alguien crea tal cosa. Asimismo, es defendible la idea de que los animales no piensan, pero no es muy probable que hoy en día mucha gente lo crea.
Searle tiene razón al afirmar que Descartes erró al considerar la mente y el cuerpo como sustancias separadas. El mundo puede ser mente y materia al mismo tiempo, aunque no todo lo corpóreo tenga contraparte mental. El error conceptual de Descartes dominó todo el debate sobre el problema mente-cuerpo hasta finales del siglo XX, momento en el cual escuelas que habían sido episódicas y marginales como el emergentismo cobran una importancia innegable. En resumen, hay objetos materiales y objetos a la vez mentales y corpóreos. De lo que no habla Searle, al ser filósofo y no teólogo o esotérico, es del alma o la mente incorpórea. La mente no puede ser incorpórea, al menos teniendo en cuenta lo que sabe la ciencia actual. El asunto de los qualia o contenidos cualitativos de la conciencia, esto es, cosas tales como percibir el azul del cielo o el sonido de un ave, da gran fuerza a la idea de que hay conciencia, ya que hay objetos que como los qualia solo pueden ser conocidos por experiencia directa. Recordemos al murciélago de Nagel. Nagel afirmaba que podemos saber todo de un murciélago, pero no podemos saber cómo se siente percibir el mundo mediante un sonar. Hay algo que no puede ser entendido sino a través de la experiencia directa, y estos son los qualia. Searle reconoce que posiciones como el funcionalismo, que ya hemos estudiado y que afirma que cosas tales como los computadores tienen mente se consideran interesantes porque han tenido un gran éxito en explicar las similitudes entre computadores digitales y seres que llamamos mentales como los animales o el hombre en la llamada ciencia cognitiva. Pero Searle afirma que parten de un error conceptual básico. Creen que puede haber mente sin conciencia. Es por eso que las teorías materialistas, incluido el funcionalismo, han de ser superadas porque no tienen en cuenta la conciencia y como he dicho a lo largo de estos videos es importante la conciencia. El emergentismo emerge entonces como la teoría principal que confronta al materialismo, pero el emergentismo searliano tiene, al igual que el emergentismo británico de finales del siglo XIX y comienzos del XX, un grave problema. Hay un salto del nivel de base o basal al nivel emergente. Algo emerge, por ejemplo, de lo material, la sustancia químico. De lo químico emerge lo vital y de ello lo mental. En todos estos pasos hay un salto misterioso de un nivel de realidad a otro superior. No se sabe cómo se da este salto, tan solo se constata que hay niveles de existencia diferentes, unos superiores a otros. Reitero, la emergencia es misteriosa. Ese es su principal defecto. Thomas Nagel, el ya mencionado autor del artículo sobre el murciélago, afirma que no hay necesidad causal entre sucesos corpóreos y sucesos conscientes. Él afirma que ver un color, por ejemplo, no puede ser reducido a un comportamiento neuronal o cerebral, ya que un estado cerebral puede tener diferentes estados mentales, como por ejemplo, en una misma área del cerebro se procesan diferentes colores, es decir, que no hay necesidad entre sucesos cerebrales y sucesos mentales. Luego la explicación emergentista tiene otra falencia más. Searle responde a Nagel que si conociéramos cómo funciona el cerebro podríamos resolver el tan esquivo problema mente-cuerpo. Searle piensa que la ciencia podrá explicar algún día la relación entre estados cerebrales y estados mentales, es decir, que algún día las redes neuronales podrán ser explicadas como relacionadas con un objeto mental y así se podrá salvar la explicación neurofisiológica de la conciencia, aunque deba empezarse por explicar cosas más simples como establecer en qué parte del cerebro se da la visión del color rojo. Hemos visto pues el emergentismo searliano. La próxima vez estudiaremos la teoría rival del emergentismo, el panpsiquismo, que afirma que hay mente en todos los objetos del mundo. Bueno amigos, ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Los espero en mi próximo video. Buenas noches.